Bienvenidos, tengan ustedes todos muy buenos días. La Universidad Católica Sede Sapiense los recibe al webinar Alternativas de Emprendimiento basadas en la economía circular, en conmemoración a nuestro 24º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Para un buen funcionamiento y un buen desarrollo del evento, les solicitamos a todos los participantes mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat. Las preguntas serán respondidas al final de la ponencia. Bueno, es un honor para nosotros contar este día con la presencia de la doctora María Mercedes Medina Muñoz. Ella es ecóloga colombiana, magíster en gestión y conservación de la biodiversidad en los trópicos, con 25 años de experiencia. Hace años es asesora técnica especializada de la UCS para la Facultad de Ingeniería Agraria. Actualmente hace parte del equipo de coordinación del proyecto Compensación Digital de la Conservación en Perú, que es financiado por el BID y ejecutado en alianza con la corporación Más Bosques Ban CO2 de Colombia. Ha trabajado como consultora internacional en ordenamiento y gestión territorial, gestión del cambio climático y adaptación y mitigación. Ha formulado y ejecutado diversos proyectos en diversos en desarrollo económico rural, emprendimientos y cadenas de valor, conservación y manejo de bosques, valoración ambiental y gestión y manejo de áreas protegidas, restauración ecológica de ecosistemas y paisajes, gestión estratégica del recurso hídrico y cuencas hidrográficas, negociación para la conservación, resolución de conflictos sociales, investigación pura y aplicada, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo, transversalización de enfoques de género e interculturalidad. Bienvenida entonces, Magíster María Medina Muñoz. Sin más preámbulo, le cedo la palabra para su conferencia magistral titulada Alternativas de Emprendimientos basadas en la economía circular. Adelante, profesor. Gracias, Rodolfo. Bueno, muy buenos días. Desde acá de la Universidad Católica Sede Sapiense les damos un cordial saludo. Igualmente, este es un esfuerzo entre las dos facultades de Economía y Ingeniería Agraria. Y hemos preparado una presentación en la cual queremos impulsar, motivar el desarrollo de emprendimientos desde la economía circular, y la hemos estado escuchando mucho y sabemos que es un campo que se abre con muchas oportunidades de negocio para muchas emprendedoras y para muchos emprendedores. Voy a apagar mi video y voy a proceder a compartir esta pequeña presentación. Creo que teníamos opción de hacer preguntas, ¿cierto? Por el chat, entonces con el mayor gusto. Listo, entonces conversando pues en el marco de esta semana de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, conversamos, bueno, hagamos un muy buen acercamiento entre lo que es la economía circular y lo que son los emprendimientos, para que podamos abrir un poco más la creatividad y todas las alternativas que se requieren ahorita en estas condiciones pues de crisis climática, de crisis ambiental por la que estamos pasando. ¿De dónde viene la economía circular? La economía circular viene de reconocer que el planeta pues está entrando en un proceso casi irreversible de deterioro ambiental. Tenemos grandes problemas para cumplir los acuerdos internacionales. Se planteó hace muchos años que teníamos que lograr un uso racional de los recursos naturales, proceso pues que no hemos cumplido. Hasta la fecha, las tasas de deforestación son demasiado grandes. En el año 2020, Perú logró alcanzar cifras nunca antes vistas en deforestación. Se deforestó en un año
más de 400.000 canchas de fútbol, de selva amazónica. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos entendiendo que existe una crisis ambiental, que existe una crisis climática. Y ya nos están diciendo desde el año pasado los especialistas del panel intergubernamental de expertos de cambio climático de las Naciones Unidas que no vamos a poder cumplir la meta de detener el calentamiento global a 1.5 grados, y esto ya lo estamos viendo ahorita. En todo el planeta hay pues condiciones críticas por los riesgos hidroclimáticos. Tenemos Europa seca completamente, China seca, y ahorita se viene una crisis alimentaria por los problemas de sequía en China. Tenemos problemas de incendios, incluso acá en Perú, en muchos sitios, por el cambio de las lluvias y por la mala práctica de manejo de los recursos. Tenemos problemas de acceso a agua potable, e incluso a agua. Ya de los 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta, 3.000 millones ya no tienen agua. Y esto pues se ha podido identificar en cada año, sigue aumentando la cantidad de personas sin acceso al agua. Entonces yo creo que es importante encontrar otros mecanismos para eh, contribuir a la decisión que tenemos que tomar todas las personas, no los gobiernos exclusivamente, todas las personas, de reducir el impacto que estamos generando sobre el planeta. Las emisiones de dióxido de carbono están cada vez más altas. La dependencia en los combustibles fósiles, en el petróleo, en el gas, pues se mantiene y cada vez es mayor, y ya tenemos que ir migrando hacia energías renovables. Entonces la economía circular reconoce que el planeta antes estaba bien y ahora no está bien, y que esta crisis ambiental se está generando porque estamos convirtiendo los recursos, nuestros recursos naturales, los convertimos en residuos no aprovechables. Entonces estamos llenando el planeta de lo mal llamado basura, pero realmente no es basura, son residuos que podemos aprovechar, solo que no los estamos aprovechando. Y esta decisión de convertir el recurso en un residuo no aprovechable, pues es lo que está generando el desequilibrio en el planeta. Y ha partido siempre de una falsa concepción que tenemos las personas, que nuestros recursos naturales son ilimitados, y la verdad es que se nos están agotando. Tenemos 3 tipos de recursos naturales, así como para dar un repasito. Los recursos naturales renovables, entonces son aquellos que en el periodo de vida de las personas, el periodo de uso de las personas, se pueden restablecer, ¿cierto? Por ejemplo, el bosque, por ejemplo, los animales, pero ya nos dimos cuenta que tampoco es que sea tan así. Muchas veces la presión de los bosques genera la degradación de ese ecosistema, y se reemplazan esos bosques con especies nativas por especies exóticas. Entonces toda la biodiversidad, toda esa riqueza genética que costó millones de años de evolución, se pierde. Entonces tampoco es que sean tan renovables los bosques. Lo que podemos es reemplazar el recurso de madera, pero la biodiversidad sí la estamos perdiendo. Se supone que ya estamos entrando a la 6ª gran extinción del planeta, solo que esta es la primera vez en el planeta que la extinción es producida por otra especie, ¿cierto? Dentro de los recursos no renovables son aquellos que en el lapso de tiempo de nosotros, como medimos el tiempo, las personas no se pueden regenerar. Por ejemplo, el petróleo, el carbón, el suelo. Entonces, la sostenibilidad está en qué tanto yo utilizo un recurso, pero no lo agoto. Entonces, por ejemplo, si hay iniciativas de aprovechar la madera, entonces yo puedo tener un aprovechamiento de madera
haciendo una selección de la madera, pero reemplazando los árboles que estoy tumbando por nuevos árboles. Si esto lo estamos haciendo, entonces podemos decir que tenemos un manejo sostenible. Si nosotros aprovechamos los árboles y pensamos que eso se regenere solo, nunca va a ser sostenible. Realmente tenemos un proceso insostenible de aprovechamiento de la madera. En el caso, por ejemplo, de las actividades mineras, se busca que sean ambientalmente responsables, pero en principio no tendríamos minería sostenible porque el recurso natural que se lleva es un recurso natural no renovable. Lo que sí debe ser la minería es responsable ambientalmente y cumplir todos los estándares ambientales que se requieren, ¿no? Y finalmente tenemos los recursos naturales inagotables. Entonces aquí existe una cantidad ilimitada del recurso. Por ejemplo, la energía del sol, que nos permite tener alternativas como la energía solar, la energía mareomotriz, que es aquella que se genera por el movimiento de las olas del mar, la energía geotérmica y la energía eólica. La geotérmica es la que se utiliza el calor que se produce pues, en las zonas más profundas de nuestro planeta para generar electricidad. Entonces el calor lo convertimos en electricidad, se llama energía geotérmica. Y la energía eólica, ¿no? Que es la de los vientos, y hemos visto pues ya cómo se ha incrementado el uso de la energía eólica. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos recursos renovables y no renovables que realmente tienen un límite y ya se están agotando. Entonces, si nosotros agotamos los recursos como estamos ahorita, pues más adelante vamos a tener un impacto en el acceso a materias primas. El agua, y seguramente algunos se estén preguntando, ¿y el agua? Bueno, el agua siempre se concibió un recurso natural renovable, ¿cierto? Por el ciclo hidrológico. Sin embargo, en este momento ya se está considerando pasar como un recurso natural no renovable, porque no está siendo tan fácil recuperar agua debido a la deforestación que estamos generando y a la degradación de esos ecosistemas que regulan el agua y al cambio climático que está incrementando los periodos de sequía. Tenemos casos en el mundo donde aun cuando tengamos los bosques conservados, estos sitios se están quedando sin agua. Y se están quedando sin agua porque ya no llueve. Y no llueve precisamente como un efecto de este cambio climático producido por el sobrecalentamiento del planeta y este sobrecalentamiento debido a la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, es muy importante recordar que estamos convirtiendo recursos en residuos no aprovechables. Y la economía circular busca lo contrario, convertir los residuos en recursos aprovechables. Entonces, ese es el cambio que nos invita la economía circular. ¿Desde dónde arranca? La economía circular arranca por allá en el año 89, cuando Pierce y Turner sacaron una publicación muy interesante de la economía de los recursos naturales y del medio ambiente. Incluso tienen un capítulo específicamente que habla sobre cómo convertir los residuos en recurso aprovechable y no los recursos en residuos no aprovechables. Después llega Helen MacArthur, ella es la creadora de la economía circular, ella arranca siendo una deportista y toda esta base de la economía circular nace de una experiencia de ella cuando iba en un barco. Entonces ella va, pues así como cuando la gente va en un barco, va pensando y mirando el mar y se dio cuenta que como la trayectoria y el tiempo que iba a permanecer en el barco era bastante, tenía que hacer un uso racional de la comida y del agua, porque pues si no se iba a quedar en alta mar sin agua, sin provisiones. Y de ahí ella comienza a reflexionar y a comparar su situación con la del planeta. Entonces dice, mire,
efectivamente, la economía global depende de materiales o de recursos que son agotables, o sea, como vimos anteriormente, y que nosotros consumimos y después desaparecen, ¿cierto? Tenemos que aprender a racionar y maximizar el valor de los materiales que estamos utilizando. Eh, entonces, ella dice, mire, el problema que tenemos ahorita es que nosotros usamos y tiramos. Y muchos de esos productos de un solo uso son los que generan estos problemas de contaminación, de emisiones que están llevando el planeta a la crisis. Entonces, la economía, que viene muy similar de la economía y la ecología juntas, la economía, digamos, en su origen como palabra, viene del latín oikos, que significa casa, y nomos, que significa administración, la administración de la casa. Pero en esa administración de la casa, nosotros actualmente, y nuestro modelo actual es, usemos y tiramos. Compramos el paquete de snacks, nos lo comemos el snacks y tiramos el empaque. A veces ni siquiera lo tiramos, lo ubicamos adecuadamente en un tacho. A veces hasta por la ventanilla o por la luna del carro. A veces lo tiramos pues a la calle. Entonces nosotros, en esa lógica de usar tirar, nos estamos llevando a un negro futuro, que es explorar entonces ir a fastidiar otro planeta como Marte, porque ya la Tierra no va a ser sostenible. Ya la Tierra no nos va a poder mantener. Entonces, por eso, ya se está buscando cómo nos vamos a molestar a otros planetas, a otros sitios. Sin embargo, si nosotros podemos cambiar esa lógica de usar y tirar por reciclar, reutilizar y aprovechar al máximo, entonces acercamos la ecología, que es el estudio de la casa, con la economía, que es la administración de esa casa. Estudiamos la casa y la administramos mejor. Así podemos garantizar un futuro para nuestras próximas generaciones en el planeta. De verdad que no es tan difícil comprenderlo, ¿cierto? Simplemente es un cambio en la forma como hacemos el uso y consumo de los recursos. Entonces, el modelo de economía circular está pensado para generar capital económico, capital natural y capital social. ¿Esto qué quiere decir? Que en la economía circular, todo el proceso nos debe que permitir lograr beneficios económicos que sean rentables y sostenidos en el tiempo. Nos debe dar beneficios naturales, efectivamente, no contaminar más, no degradar más el ecosistema, al contrario, ayudar a que se recupere o que no se contamine. Y además a generar beneficios sociales en términos de gobernanza, en términos de educación, en términos de formación, en términos de disminuir conflictos, de acercar a las personas a un trabajo conjunto, a volver a crear puentes, a impulsar esa economía solidaria. Eh, y hablaba de la gobernanza local también, porque tenemos que entender que es muy difícil arrancar o emprender solos. Necesitamos generar una red de apoyos, una red de contactos, una red de proveedores, una red de suministros. eh, y esto pues genera también un principio de trabajo y de beneficio para muchas personas, ¿no? Cuando el emprendimiento busca el beneficio exclusivamente del emprendedor, ya sabemos que difícilmente eso sale adelante. Pero cuando el emprendimiento logra generar beneficios más allá del beneficio económico, siempre es muy exitoso. Entonces, en estos modelos de economía circular, ¿qué buscamos? Eliminar residuos y contaminación desde el diseño del emprendimiento. Si nosotros pensamos, vamos a hacer un emprendimiento para convertir la pulpa de la pepa, de la palta o del aguacate para los que no son de Perú,
en materia prima para producir cubiertos. Excelente. Y hay varias empresas que lo hacen. Pero en el proceso de producción yo estoy usando agua, la contamino, la vierto a las quebradas y afecto a la gente abajo. Realmente, por más de que podría pensarse que es economía circular, no lo es. Estoy faltando este principio de eliminar residuos y contaminación desde el diseño. Y esto también aplica para la huella de carbono. Si mi emprendimiento me va a generar más emisiones, pues entonces yo realmente no estoy haciendo un emprendimiento desde la economía circular. Otro muy importante es mantener productos y materiales vigentes el mayor tiempo posible. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que lograr que si vamos a generar un producto, este pueda permanecer o puede tener muchos usos, o el uso o ser un producto de buena calidad para que pueda permanecer mucho más tiempo utilizándose. Y si es un producto biodegradable, pues tiene que reducir el tiempo de degradación, ¿no? Y recuperar sistemas naturales reutilizando y reciclando materiales. No podemos afectar más el ecosistema, ¿cierto? Entonces, la idea en este modelo de economía circular, y van a ver de este tipo de ilustraciones, hay muchísimas disponibles en internet. A mí me gusta pues esta, que nos identifica la secuencia. Rechazar, adquirir muchas materias primas. Lo ideal es que yo pueda, la materia prima de mi emprendimiento, poderla obtener de material de segundo uso, reciclado, ¿cierto? Para que no tenga que estar presionando el ecosistema. Entonces, vale la pena pensar en esta economía circular cuando mi materia prima no necesariamente proviene del ecosistema y definitivamente no proviene de la degradación del ecosistema, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, sobre el tema de los bosques, hay muchos emprendimientos maravillosos de diferentes personas, tanto comunidades nativas, usuarios de bosques, productores y productoras que han tomado la decisión de mantener el bosque en pie. Entonces hay casos maravillosos, por ejemplo, el caso de la Reserva Comunal Amaracaeri en Madre de Dios, donde las comunidades indígenas han hecho un aprovechamiento de la castaña y la comercializan. Entonces no tienen que tumbar el árbol de castaña, aprovechan la castaña. Por ejemplo, la gente que hace aprovechamiento del aguajal, antes tumbaban la palma del aguaje para poder acceder al racimo de frutas. Ahorita ya se está aprendiendo que hay que subir a la palma, cortar el racimo y aprovechar solamente el racimo, no tumbar el árbol, porque si no después te quedas sin los aguajes. Hay otros mecanismos también para poner en valor los bosques sin necesidad de tumbarlos. Por ejemplo, el trabajo con las artesanías o un proceso muy interesante que conocí hace mucho tiempo de una comunidad indígena en mi país, en Colombia, eh, que comenzó a vender el veneno de las abejas para una empresa de medicamentos. Entonces el veneno de las abejas lo recolectaban a partir de espejos conectados con cables de cobre, esos de los transistores, de los radios, y los ponían en el bosque. Entonces la abeja llegaba, se atraía por el olor a miel que tenía el borde del espejo. Ella se acercaba, recibía la descarga de energía, se enojaba, llamaba más amigas abejas y una gran cantidad de abejas comenzaban a intentar aguijonear el espejo, dejando pequeñas cantidades del veneno untado en el espejo. Esto era muy interesante porque pues, la abeja no moría, no perdía el aguijón, no moría. Entonces hacen una recolección de estos residuos del veneno una vez se secara al aire y lo recolectaban, ¿no? Eh, entonces de esa manera pudieron aprovechar el, esta opción de recursos para mejorar, recuperar, restaurar ese bosque con muchas especies nativas que permitieran mantener muchas más abejas
para que ellos pudieran tener muchos más recursos económicos por la venta del veneno de la abeja. Y esto se convirtió en una muy buena alternativa económica que va a ayudar, que se suma, ¿no?, a la producción de miel, a la producción de polen, también la producción del veneno de abejas. Entonces tenemos diferentes alternativas que se pueden hacer utilizando los mismos recursos sin degradar los ecosistemas. O sea, esa concepción de extraer todo lo que tenga un territorio, pues nos lleva a esa la pobreza. Y ahorita tenemos muchas situaciones en América Latina donde la extracción de los recursos naturales ha llevado al agotamiento de las reservas de agua, ¿cierto? Y entonces esto está llevando a que las comunidades pues se queden sin agua y la poca agua que tienen pues ya está contaminada. Y el agua contaminada pues está generando problemas de salud, problemas de desnutrición, porque pues un niño, una niña tomando agua contaminada, pues nunca va a poder aprovechar bien los alimentos, ¿no? Se van para los parásitos, son los que se alimentan. Entonces, muy importante en la economía circular rechazar al máximo en el emprendimiento el uso de materias primas. Desde el diseño tenemos que pensar de ese emprendimiento cómo podemos hacer para aprovechar al máximo los recursos, reutilizarlos, reciclarlos, evitar la contaminación. Y en el proceso también de producción y de transformación, cómo reducimos el uso el consumo del agua y la emisión de gases de efecto invernadero. En el transporte, en la distribución, cómo podemos reutilizar al máximo los productos y cómo también podemos migrar a energías renovables, ¿no? De tal manera que en nuestro emprendimiento tengamos una mínima adquisición de materias primas que provengan del ecosistema y un desperdicio mínimo de los residuos. O sea, todo debe reutilizarse. Incluso los mismos residuos de la producción deben poder reutilizarse. Entonces aquí viene todo el centro de esta conversadita del día de hoy. Hay 10 principios de la economía circular principios que nos generan estas alternativas innovadoras para crear emprendimientos. Los 10 principios son muy sencillos. Primero, el residuo siempre puede convertirse en recurso. Eso es lo más importante en la economía circular. El residuo puede y debe convertirse en un recurso. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo material biodegradable debe volver a la naturaleza y lo que no es biodegradable debe reutilizarse. Hay que buscarle otro uso. Hay un segundo principio que es el segundo uso o el reuso. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos lograr que este producto que estamos utilizando tenga muchas alternativas, muchas vidas durante el proceso del uso. Los productos de un solo uso, incluyendo y especialmente los que son de plástico, pues tenemos que ir eliminando su consumo. Por ejemplo, el uso de las bolsas plásticas de un solo uso. Entonces, preferiblemente utilicemos bolsas de material biodegradable, porque si no lo que estamos haciendo es incrementando la contaminación del planeta, ¿no? Si tu emprendimiento necesita utilizar empaques, utiliza empaques biodegradables, porque si tú utilizas empaques de plástico, empaques de Tecnopor o Icopor para otros países, entonces no estás generando realmente un emprendimiento desde la economía circular. La reutilización, esto quiere decir que yo puedo volver a darle otros usos a este producto, a este recurso, ¿no? Y eso me permite que el tiempo de vida y la cantidad de materia prima que se utilizó para elaborar este recurso o este producto tenga mucho más sentido porque lo estoy usando para mucho más tiempo y con muchas más posibilidades, ¿cierto? La reparación. A veces tenemos
equipos electrónicos, tenemos equipos electrodomésticos, se nos dañó y los botamos, pues no los usamos más. Hay alternativas para repararlos y darles otro uso o volverles a dar ese uso. Más adelante lo vamos a ver. El reciclaje es muy importante, ¿cierto? Tenemos que aprender a reciclar. Y hay muchas posibilidades para hacer el reciclaje una alternativa económica muy viable. Yo les voy a contar una muy interesante que ha resultado fantástica para la ciudad. Más adelante lo vamos a ver. Y que pueden hallar residuos, digamos, los recursos que necesitamos para el emprendimiento, pues salen de estos residuos que han sido eh, reciclados, ¿cierto? Latas, papel, cartón, vidrio, podemos utilizarlos para muchas cosas más. Incluso, por ejemplo, hemos visto casos de muchos productoras, por ejemplo, que utilizan ya estas bandejas de cartón de huevo para hacer sus germinadores. O ya no utilizan las bolsitas negras para guardar o para generar el crecimiento de la semillita hacia una plantica, sino que ya utilizan, por ejemplo, los vasos estos de plástico, los descartables, para poderlos volver a usar muchas veces, muchas veces. Entonces, es muy importante encontrar también esas alternativas y que generan además ahorros para las diferentes actividades productivas. La valorización es muy interesante, es un mecanismo donde aquellos residuos que no pueden ser reciclados podemos aprovecharlos energéticamente. Vamos a ver unos casos interesantes de lo que es la valorización de los residuos. La economía de la funcionalidad me encanta, de hecho no es un principio en sí mismo, es un modelo económico, la economía de la funcionalidad. Y en el ejemplo lo vamos a comprender un poco mejor, pero es cuando un producto culmina su vida útil y la empresa o el emprendimiento lo vuelve a reutilizar o reutiliza sus piezas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa que vende lavadoras. Entonces, lo que dice la economía de la funcionalidad es, ya no vendas la lavadora. Ponle un valor un poco más asequible, más bien al lavado de cada pieza de ropa. Entonces ya no tienes que estar produciendo tú una gran cantidad de lavadoras, sino lo que vendes es el lavado de las piezas de ropa. Y aprovechas alternativas como el alquiler o la renta de estas lavadoras. Entonces tú no estás gastando como empresa grandes recursos para producir una cadena de lavadoras, sino que estás con la misma cantidad de lavadoras, estás haciendo una economía de la funcionalidad. Alquilas tus lavadoras para poder que emprendedores puedan rentar las lavadoras y vender es el número de piezas de ropa que se lavan. Esto permite tener iguales o mejores recursos económicos con una menor presión al ecosistema. Las energías de fuentes renovables son muy importantes también, es necesario ir ya pensando en cambiar la dependencia, dependemos mucho de los combustibles fósiles y no olvidemos que el petróleo y el gas también son recursos no renovables. Se supone que las reservas de petróleo en el planeta no nos van a dar para más de 30, 40 años, así que ya todos los países están, por decisión, algunos países ya están migrando solo al uso de energías renovables, ¿cierto? Y esto pues obviamente nos libera libera la atmósfera de la recarga de gases de efecto invernadero y nos ayuda pues a controlar un poco el calentamiento global. Hay muchas alternativas ya con energías renovables. Las tecnologías
por ejemplo, solares, cada vez están siendo mucho más eficientes, más económicas y están abriendo muchas posibilidades. Por ejemplo, hemos visto ya algunas iniciativas de barcos para transporte de pasajeros con energía solar. Estamos viendo, por ejemplo, el uso o el cambio de usar las cercas de malla ganadera o las cercas de alambre de púa por líneas de energía solar, líneas eléctricas de energía solar que tienen la misma función pues de aislar el ganado de las áreas que queremos aislar. Pero entonces ya no se gasta y no se presiona tanto por el uso de grandes cantidades de metales para producir esas mallas o ese alambre de púa, sino una sola línea de cable conectado a una batería y a un panel solar que te permiten tener la, la línea de energía activa para aislar al ganado. Hace poquito instalamos en Piura, en Nuevo Cucungará, una comunidad rural dispersa en Catacaos, a través de una ONG en la que yo trabajaba que se llama CARI, con recursos del BID, perforamos un pozo de agua y el grupo electrógeno, que es el que le da energía eléctrica a la bomba de succión, ya no se adquirió con energía ¿para qué? Para diésel, se adquirió con paneles solares. Entonces, esta comunidad con esos paneles solares puede activar la bomba de agua para muchísimos años más y además tener energía para el centro educativo, y energía limpia, ¿no? Eh, Tenemos que ir pensando en esas soluciones de reemplazar productos que necesiten o equipos que necesiten energía proveniente de combustibles fósiles por aquellos que son renovables, ¿no? Por ejemplo, tenemos un emprendimiento muy bonito que sacamos con la universidad, con 3 chicas y un chico maravillosos de la universidad que se llama Pucuni. Ellos instalan sistemas de captación y potabilización de agua para familias en condición rural dispersa en la Amazonía. Esas familias que no pertenecen a una HAS porque no pagan una cuota familiar porque toman agua de su propio ojito de agua, de su propio puquio de la quebrada. Entonces, lo que hace Pucuni es habilitar identificar estas condiciones de las familias y lleva sistemas de potabilización de agua. Entonces, el reto era qué hacemos cuando la fuente de agua está más abajo que la vivienda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para subir el agua hasta la vivienda? Entonces, se han creado varias alternativas muy interesantes que utilizan la misma dinámica del agua sin necesidad de utilizar ni siquiera paneles solares, ¿no? Entonces hay alternativas, son las que hay. Entonces es un poquito de creatividad y un poquito de informarnos un poco más para poder hacer de las energías de fuente renovable pues una alternativa incluso de ahorro y de optimización de recursos de una empresa. La ecoconcepción es el 9º principio de la economía circular y nos conduce a considerar desde el principio cuál es el impacto que va a generar nuestro ciclo de vida del producto para evitar al máximo la contaminación del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, yo puedo, por ejemplo, pensar en construir una vivienda. Entonces, de una vez estoy diseñando el sistema de captación de agua lluvia para los baños. De una vez estoy pensando colocar en el techo paneles solares para aprovechar energía para la vivienda. O sea, estoy diseñando la infraestructura o diseñando mi emprendimiento de una vez para que sea con el menor impacto posible al ecosistema, ¿cierto?
Y el 10º principio es la ecología industrial y territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que pensar en alternativas dentro del mismo territorio para gestionar de manera óptima esos recursos que tenemos, la energía que hay en la zona, los servicios y los flujos de materiales, de tal manera que en ese territorio se presione lo menos posible los ecosistemas y los recursos naturales. Porque si yo, por ejemplo, pongo una planta de producción de derivados lácteos, pero el agua residual del derivado lácteo la conduzco directamente a la quebrada, pues estoy generando un impacto directo a las personas aguas abajo. Entonces, lo que nos está diciendo es pensemos en territorio, pensemos que cada persona dentro del territorio tiene una responsabilidad también de mantener esos recursos naturales en el territorio y de poder tener una distribución más justa. Yo creo que ya es necesario ir pensando desde la justicia económica, la justicia social, la justicia climática en cada emprendimiento que planteamos. Entonces aquí tengo algunos de los ejemplos de cada uno de estos 10 principios de la economía circular. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Que en diferentes partes del mundo se han hecho y que puedan ser inspiradores para aquellas personas que tengan mucho interés de pensar procesos desde la economía circular. Entonces aquí vamos a arrancar con este primero, que es cómo convierto el residuo en un recurso. ¿Cómo convierto residuos en recursos? Entonces aquí les vamos a contar en Colombia, en el eje cafetero, que es donde comenzamos a producir el café y ahorita en muchas partes de Colombia también lo producimos. Hay una ciudad que se llama Pereira. Entonces en Pereira, la alcaldía de Pereira dijo, ay, ¿yo qué hago para incentivar a esta gente para que recicle? ¿Qué podemos hacer porque la gente recicle? Porque a la gente no le gusta reciclar. Y es más, muchas de las personas que tal vez estemos aquí conectadas no reciclamos o reciclamos mal. Entonces, ¿qué hizo la alcaldía de Pereira? Dijo, ¿sabe qué? Vamos a crear el programa REPAFA. Y REPAFA es de las siglas Reciclar para Pagar la Factura. Entonces, ¿qué hace la empresa de energía de la ciudad? De la empresa de energía, la que suministra la energía eléctrica a la ciudad de Pereira, identifica esas unidades residenciales, ¿cierto? Y les entrega una capacitación y unos contenedores, guantes, tapabocas, bolsas biodegradables, todo lo que necesitan para separar adecuadamente los residuos de cada uno de los hogares. Entonces, cada familia en el hogar ya aprende a separar dentro de su hogar los residuos y los llevan a los contenedores que deja la empresa de energía de Pereira. Y entonces esta empresa de energía de Pereira hizo un convenio con una empresa recuperadora, o sea, que hace la recolección de esos residuos ya separados y organizados dependiendo de su origen, ¿cierto? Si son biodegradables, no biodegradables. Ese dinero que la empresa recuperadora paga por el reciclado, ese dinero, la empresa de energía lo suma a la factura de la energía de las áreas comunes de los conjuntos residenciales. Y por supuesto, esto baja la cuota de administración de los apartamentos. O sea que en este caso, este emprendimiento, que además es una alternativa de la economía circular, es también un proyecto de valor compartido, o sea, beneficia a muchas personas. Entonces, en este caso, cada unidad residencial que tiene que pagar, aparte de su factura, pues de su pago por el mantenimiento, eh, y donde se carga también los costos de la energía los espacios comunes, por el mantenimiento de los espacios comunes, este proceso que hace la misma unidad residencial de reciclar permite que ellos puedan
cofinanciar, entre comillas, o sea, recuperar el pago o disminuir el costo de la energía que se gasta en las áreas comunes. Esto ha sido muy interesante, ha sido un proceso premiado en Colombia. El recurso obtenido de este reciclaje pues se abona a la factura de energía de las áreas comunes de estas unidades residenciales. Y en el año 2020 se ha logrado reciclar más de 3.000 kilogramos, o sea, 3 toneladas de residuos sólidos, abonar alrededor de 1.000 soles a las cuentas de cada una de las empresas, perdón, de cada una de las unidades residenciales, ¿cierto? Entonces, por supuesto, pues esto ha sido muy interesante para las unidades residenciales, para las familias, y por supuesto se ha contaminado menos la ciudad de Pereira. Por supuesto, pues esta empresa recuperadora de residuos también genera unas ganancias porque ella utiliza los residuos biodegradables para producción de compost y abonos que también venden pues para otros tipos de actividades. Entonces yo sí creo que es muy interesante esta alternativa y que puede ser interesante también, pero depende, como siempre, de la voluntad política y de qué tanto conocimiento y qué tanta apertura tienen alcaldías para impulsar estos tipos de iniciativas. Aquí dejamos esta, por ejemplo, que es muy interesante. Aquí tenemos otro caso, ya el segundo, desde el segundo principio de la economía circular, que lo estábamos comentando hace un rato, que es el segundo uso o el reuso. Entonces, aquí les voy a contar, esta es una iniciativa de una empresa constructora que se llama 3C Construcciones de Córdoba en Argentina, que se estaban dando cuenta que era muy costoso para muchas familias acceder a todos los recursos que se necesitan para construir las viviendas y que en muchos casos pues ya no tenían facilidad para comprar ladrillos y otros materiales. Entonces esta empresa decidió utilizar botellas recicladas como insumo para armar estas viviendas o los muros de estas viviendas, eh, y se dio cuenta que este entramado entre madera y las botellas resulta además sismo resistente, muy interesante, mucho más económico construir la vivienda con estos materiales, contaminamos menos y después de que se ha construido el muro, pues se le hace aquí, como ve más abajo, ya el retoque con yeso o revoque también se llama, para poner las paredes bien bonitas y ya pues funciona perfecto, es un excelente aislante térmico. Las familias, pues después no, nadie sabe pues que esos muros han sido con botellas y con madera. La construcción se reduce, el costo de la construcción se reduce monumentalmente y estas botellas y estas viviendas a cada vivienda utiliza alrededor de 50.000 botellas plásticas que son recuperadas de estas zonas de disposición de residuos en las ciudades. Y se dieron cuenta que en este sistema el costo de la construcción es 40% más económico. Entonces, esta empresa está ayudando a programas de vivienda de interés social. Ya digamos, los recursos de inversión para familias en condición de pobreza y pobreza extrema, con este tipo de materiales, pueden hacerse muchas más viviendas, porque pues son a un menor costo, o sea, y permite que la descontaminación en las ciudades pues sea mucho mayor. Otro muy buen caso de cómo podemos darle un segundo uso a un recurso, en este caso las botellas. Con respecto al tercer caso, que es este de acá, que es el de reutilización, acá hay de todas porque hay muchísimos casos de reutilización en cada una de estas 10 principios de la economía circular. Hay muchísimos casos, ¿no? Yo he escogido algunos que me llamaron más la atención y que me gusta utilizarlos en las charlas para mirar y despertar la creatividad. En este caso, esta empresa que se llama Toast Real Ale
crea un producto que es una cerveza que se elabora a partir del pan sobrante. Entonces, esta empresa que la arranca un emprendedor que se llama Tristan Stewart y que él viene luchando contra el desperdicio de alimentos, dice, mire, se desperdician solamente en el Reino Unido unos 24 millones de rebanadas de pan en los hogares. Ese pan tajado o cualquier otro pan se pierde y ese pan, pues, son 24 millones de rebanadas que se pierden en los hogares solamente en el Reino Unido. Y que él decía, mire, si yo puedo reunir todo ese pan, podría evitar que unas 26 millones de personas sufrieran desnutrición en el mundo. Y nos hemos dado cuenta que en la Unión Europea, por ejemplo, que es la zona donde más se desperdicia alimentos, eh, cada persona al año, en promedio, desaprovecha entre 80 y 110 kilos de fruta, verdura y cereales al año. Y esos entre 80 y 100 kilos son el 80% podrían ser perfectamente aprovechables, ¿no? Entonces, qué hizo este Tristan? Entonces él dijo, mire, voy a hacer un emprendimiento que me permita reutilizar ese pan que ya no se usa, ese pan sobrante, para producir esta cerveza. Y lo logró. Y esta cerveza cuesta más o menos unos $4, unos 3 euros, y él tiene ya su empresa, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Es que los recursos de esta empresa, de cerveza, las ganancias las utilizan obviamente para mantener pues la empresa y para reinvertir en muchas más iniciativas como esta, donde permitan eh, reutilizar los residuos alimenticios, ¿no? En el Reino Unido. Un muy bonito ejemplo de economía circular desde la reutilización de un residuo. Vamos a un siguiente caso que es muy interesante, que es ya desde la reparación. Hay una empresa que se llama Tenco, que cuenta con la división de manufactura de sistemas lumínicos LED. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Que en muchos sitios, esta empresa es de México, las familias, pues las bombillas, los bombillos LED, estas que se utilizan en las viviendas, pues más del 50% de estas bombillas LED entre el 2011 y el 2020 no se estaban utilizando o habían sido desechadas, pero podían ser reparadas y volverlas a utilizar. Y se dieron cuenta pues que podían además crear unos sistemas de producción de luz mucho más eficientes. Entonces, utilizan las bombillas LED que nadie usa, las recuperan y las reparan y crean además otro tipo de sistemas más eficientes. Por ejemplo, aquí pueden ver a la izquierda un sistema tradicional de bombillas LED con un consumo de 1620 vatios, y miren a la derecha, cuando ya se ha optimizado esta empresa que tiene este emprendimiento, logra tener sistemas con un consumo casi a la mitad, ¿cierto? Pero mucho menor eh, y casi a la mitad, ya no 1600, sino 800 vatios nada más. Y la eficiencia lumínica es mucho mayor. Entonces se dieron cuenta que esto podía ser muy rentable, no gastan en materia prima de primera mano, reutilizan, en este caso, y reparan residuos como las bombillas para crear una tecnología que tiene mucho mayor eficiencia lumínica, mucho mayor ahorro energético, prolongan la vida útil de estos componentes y por supuesto tienen muchos más
rentabilidad que una empresa convencional de producción de bombillas LED. Entonces, una alternativa desde la economía circular que es muy rentable y que lleva ya muchos años, en este caso es mexicana. El siguiente caso que vamos a conversar es el que tiene que ver con el reciclaje. De estos hay muchísimos casos, muchísimas alternativas. Yo pues quiero mencionar esto que me parece interesante, donde esta empresa elabora prendas de ropa, en este caso uniformes, se llama GDI Uniformes, llevan muchísimos años en el mercado, ya llevan como 20 y tantos años en el mercado, todas sus líneas desde la economía circular y producen estas telas a partir de botellas de plástico. De tal manera pues que ellos puedan reducen la contaminación y tienen una producción muy interesante a muy bajo costo de estas prendas de vestir. Entonces, anualmente ellos producen más de 230.000 prendas de vestir con 50% de insumos de botellas plásticas, reciclando alrededor de 688.000 botellas plásticas al año. Y el precio, obviamente, es mucho más asequible. Entonces, muchas empresas que tienen en su operación, necesitan uniformes, ya sea restaurantes, ya sean empresas procesadoras, lo que sea, cualquier empresa, les compra a ellos estos uniformes y ellos pues los venden a mucho mejor precio de otro producto que se haga con fibras como procesados o relacionados con el algodón, que son muy costosas, y le permiten a las empresas un ahorro pues, en estos uniformes y ellos, por supuesto, contribuyen a la disminución de la contaminación por residuos plásticos. Entonces, muy interesante esta alternativa del reciclado que ellos tienen, ¿no? A mí me parece muy interesante porque además económicamente es muy rentable. Tenemos otro caso acá, ya desde el sexto principio, que es la valoración, donde los residuos pues, que no puedan ser reciclados pueden aprovecharse de otras maneras. Y este es un caso de Colombia de una actividad productiva que es la producción de chanchos. En Colombia le decimos de cerdos. eh, y lo que hizo esta granja, esta chacra, que tiene casi mil cerdos en producción, fue aprovechar el excremento del cerdo para fertilizar las propias praderas donde tienen los cultivos para alimentar a los chanchos. Entonces, esta granja tiene un ciclo completo en el cual las 2 toneladas de porcinaza sólida y fresca eh, y los residuos lixiviados líquidos, que son alrededor de 2.5 metros cúbicos de porcinaza líquida que generan, son reutilizados en la producción de lombricompost, ¿no? Utilizan lombriz californiana y con esto fertilizan los árboles de los sistemas silvopastoriles que tienen y también utilizan este abono para la fertilización, el abonamiento de los cultivos con los cuales también alimentan a los chanchos, especialmente maíz, por ejemplo. Entonces ha sido interesante porque han necesitado pensar el predio, planificar ese predio para poder hacer la rotación de los potreros para el alimento de los chanchos y reemplazar el fertilizante químico por un abono orgánico, lo que genera también que la carne, digamos que producen aquí del chancho, viene de una producción orgánica, ¿no? Entonces, ellos han logrado pues tener unos ahorros
en reemplazo fertilizante químico impresionantes, casi 33.000 soles al año, lo que sería 33 millones de pesos al año en Colombia. Esto es en el departamento del Huila, en Colombia. Ha sido un proceso premiado también por Colombia y pudieron incrementar la capacidad de carga del potrero de los chanchos de 2 a 8 chanchos por hectárea. Entonces, efectivamente, es un muy buen ejemplo de economía circular, donde en esta granja se aprovecha todo, incluso el excremento, pues, de los chanchos. Un tercer caso que les he traído, que me parece también muy interesante, y es desde la economía de la funcionalidad, les estaba contando al principio el ejemplo de las lavadoras, es pensar diferente la actividad económica. Aquí lo que se busca en la economía de la funcionalidad es que un producto, cuando culmina su vida útil, habiendo cumplido una función pues, principal, puede volver a la empresa, la cual lo desmontará, lo reutilizará o lo utilizará de otra manera. Entonces, por ejemplo, en esta empresa que se llama Appen, ellos vendían fotocopiadoras. Entonces se dedicaban a vender fotocopiadoras, pero entraron en una situación crítica en la época de la pandemia y no podían producir muchas fotocopiadoras. No tenían recursos para comprar los insumos que se necesitaban para ensamblar y vender fotocopiadoras. Entonces lo que dijeron fue, ¿qué podemos hacer para no entrar en bancarrota? Entonces el gerente comercial de esta empresa lo que dijo fue, ¿y si más bien no vendemos las impresoras y vendemos más bien vendemos o cobramos por cada copia que se imprima? Eso permitiría que nosotros pudiéramos ya no vender la fotocopiadora, sino vender las copias. Entonces, con el stock de fotocopiadoras que tenían, comenzaron a alquilarlas y las alquilaban a algunos emprendimientos más pequeños donde vendían era la copia. Entonces, lo que ellos comenzaron a ganar no fue por venta de fotocopiadoras, sino por precio por copia. Y esto resultó siendo mucho más rentable para la empresa, siendo mucho más sostenible para el ecosistema y por supuesto el nivel de residuos pues es mucho menor. Entonces, Appen ha sido un ejemplo internacional de esta economía de la funcionalidad, ¿no? Donde cambias en este caso, se cambió la producción de las fotocopiadoras por el precio por copia. Igual que en el caso de las lavadoras, se dejó de vender lavadoras por el precio por prenda lavada. Resulta muy interesante, resulta muy rentable y resulta además ambientalmente mucho más beneficioso. De esto pues pueden haber muchísimos casos más y seguramente en la medida que hemos estado avanzando en estos casos, la creatividad nos va a fluir y se nos habrán ocurrido muchas más alternativas. En este octavo principio de los 10 que son, es la energía de fuentes renovables. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una empresa que se llama Enel X de Argentina, y ellos lo que están haciendo es contribuir a reemplazar la energía de fuentes no renovables a fuentes renovables como energía solar. Entonces logran que empresas, logran que algunos incluso centros poblados cambien el uso de energía fósil por energía solar. Entonces muchos centros poblados no tienen red eléctrica, tienen que tener una planta o un grupo electrógeno que funciona con gasolina, funciona con diésel. Lo que hace Stenel es instalar estos paneles fotovoltaicos que además se fabrican con materiales que pueden después volver a ser reutilizados. No generan contaminación tampoco los paneles fotovoltaicos, ¿no? Y además, esta empresa presta el servicio de capacitación, presta el servicio
de distribución y presta el servicio de mantenimiento. Y en el largo plazo resulta ser mucho más económico y rentable para quien instale este sistema. Ya no tiene que estar gastando recursos en ir a comprar el combustible, el diésel o la gasolina que cada vez está más cara, y el costo que tiene pues el combustible. En el largo plazo pues es mucho más rentable. En el corto plazo uno puede decir, no, es que me sale muy caro, me sale más barato ir a comprar el diésel, pero si hacemos una evaluación a largo plazo, nos va a salir mucho más barato utilizar energías renovables como esta fotovoltaica. Entonces, Enel X es una empresa argentina desde la economía circular y que está dando excelentes resultados pues, para muchas soluciones a empresas, ¿no? Empresas, personas y gobierno. Dentro de los ejemplos del noveno principio, que es la ecoconcepción, donde lo que nos está invitando la economía circular es considerar siempre el impacto ambiental que puede generar nuestro emprendimiento durante todo el ciclo de vida del producto del emprendimiento que vamos a resolver. Entonces, en la ecoconcepción, por ejemplo, en este caso de edificios, aquí tenemos un ejemplo de algunas empresas de construcción que desde el principio generan ahorros para, para el emprendimiento, en este caso es vitivinícola, la producción de vinos. De una vez, la arquitectura está pensada para no depender de energía eléctrica, de red eléctrica, que aumentaría el costo del recibo de energía para la empresa vitivinícola, sino utilizar energía eléctrica a través de paneles solares de, de, de bajo nivel de contaminación, es una energía renovable, que baja los costos de producción, puede vender el producto mejor a buen precio y con mejores ganancias para la empresa. Y además, también es cero emisiones. Entonces, esta empresa vitivinícola tiene también certificado en su compensación de la huella de carbono, pues es mucho menor, porque no hace consumo de energía. Cuando una empresa, las empresas hacen medición de huella de carbono, se mide cuántos viajes aéreos o por tierra se han hecho, cuánto es el consumo de gasolina o de diésel del transporte, cuánto es la cantidad de energía eléctrica que consumen, proveniente pues de red eléctrica, y en este caso pues su huella pues de carbono es mucho menor, por lo tanto la cantidad de bonos de carbono que esta empresa vitivinícola tiene que comprar pues es mucho menor porque la huella de carbono es menor. Entonces, efectivamente, resulta una alternativa rentable y además en algunos países que están mucho más avanzados, estas alternativas que toman las empresas pues son incentivadas por el gobierno con exenciones de impuestos o incluso también le representan un incremento del valor de la acción de la empresa en bolsa de valores, ¿no? Por ser empresas sostenibles. Y finalmente, en el 10º caso, tenemos aquí el ejemplo de en la ecología industrial y territorial. Yo he querido rescatar esta iniciativa de la empresa de Guadua SAS Somac, que es una empresa en Colombia. Ellos fabrican envases biodegradables de las hojas caulinares de la guadua, acá en Perú, el Guayaquil, ¿ya? Entonces, de ese Guayaquil, de ese tipo de bambú, se recogen estas hojas caulinares y se elaboran estos platos que son de material biodegradable que no generan contaminación ni en el suelo ni en las fuentes de agua, que pueden incluso tener varios usos, no es solamente un solo uso como el plástico, estos pueden tener varios usos. Y lo interesante es que además ellos han generado empleo a otras personas en el propio territorio. Entonces, ¿qué ha sido interesante? Que ellos en el Huila se reunieron con muchas personas, muchos productores que tienen en sus chacras este bambú. Y estas hojas caulinares que ustedes ven aquí, las hojas que están naciendo en el bambú, no tienen ningún uso porque usan pues es la caña del bambú, no la hoja.
Entonces ellos recolectan de las familias estas hojas. Entonces le compran a los productores estas hojas del bambú. ¿Esto qué ha hecho? Que los productores mantengan o siembren más bambú. Y el bambú resulta muy interesante por muchas razones. Primero, porque es una excelente planta para ayudar a regular agua. O sea, ha permitido incrementar la cantidad de agua en esta cuenca ahí en el Huila. Segundo, porque venden la caña de bambú, que es una madera muy noble, tiene muchísimos usos, es maravilloso. Y entonces la construcción de la infraestructura, artesanías, sillas, muebles, todo, se hace con el bambú, en este caso la guadua, generando un ingreso a las familias. Y tercero, porque además han logrado que las familias reforesten las cuencas con más bambú. Entonces también contribuyen a la reducción de los riesgos por huaicos, porque el bambú en la faja marginal de las quebradas es una barrera de contención muy importante para estos huaicos. O sea, tiene muchísimas ventajas este emprendimiento. Es un emprendimiento que ha generado muchos impactos ecológicos y de manejo territorial. En Colombia producimos 12 millones de toneladas de plástico al año y solamente el 17% aproximadamente se recicla. Entonces, qué bueno que podamos buscar estas alternativas al plástico, eliminar el plástico de un solo uso. Esta empresa pues ha logrado en términos de beneficios de eficiencia, dan valor a materia prima no explotada, como el caso de las hojas caulinares del bambú, que nunca se habían pensado pues que pueden tener un uso, ¿cierto? Eso los productores ni las usan, ahorita reciben un recurso económico semanalmente pues por este recurso. Y este beneficio pues es un beneficio económico para las familias, que también genera un beneficio económico para la empresa, ¿cierto? Ambientalmente, pues ya lo hemos dicho, eliminamos el consumo, disminuimos el consumo de plásticos de un solo uso o de tecnopor, en Colombia le decimos icopor al tecnopor. El producto además se descompone muy fácil en 8 semanas. Estos platos pueden utilizarse varias veces, no solamente una vez. Y además, pues, ha promovido que las familias utilicen y siembren más bambú, ¿no? Más guayaquil. Y esto pues también ha generado que las familias en la zona tengan una mayor conciencia y compromiso de no uso de plástico de un solo uso. Y ahí, digamos, tenemos los casos de los 10 principios de la economía circular, que también la podemos aplicar a cadenas de valor. Yo he escogido aquí la cadena de valor de café, he cogido algunas de los componentes de la cadena de valor en la nivel de chacra, pero hay muchos más eh, en otras etapas de la cadena de valor del café, ¿no? Aquí he cogido la instalación del cultivo de café. Para instalar el cultivo de café, pues tú necesitas tener un semillero donde germinas las plantitas de café y las pasas a una bolsa o a otro recipiente, o las pasan directamente, que no es lo ideal, pero también se hace al, 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 al sitio definitivo donde se va a instalar la plantica de café. Necesitas también otra etapa, que es el abonamiento, preferiblemente con recursos orgánicos, aunque también tenemos productores y productoras de café en el mundo pues, que utilizan químicos, ¿no? No es lo ideal. Hay una etapa que es la cosecha. Cuando tenemos cafés especiales, pues se cosecha cosecha madura o cosecha selectiva para mejorar la calidad de taza y una mejor precio de venta del café. El despulpado, que es quitarle esa pulpa a cada grano de café, y esa pulpa pues casi siempre no se utiliza, o algunas veces se utiliza para producir compostaje, ¿no? Para volver a sembrar ahí, o volver a utilizar ese compostaje para abonar las plantas de café. Hay otra etapa que es la fermentación, donde se le elimina el mucílago, esa babita que tiene
que le queda al grano del café después de quitarle la pulpa. Y ese mucílago, pues, en algunos casos, pues, esa agua residual va directamente a la quebrada. Y después viene el secado. Entonces ya el granito de café que se le ha quitado el mucílago se pone a secar y se vende, la familia vende ese café como llamamos pergamino seco. Las cooperativas, las asociaciones, los intermediarios recogen ese café, le quitan la cascarilla, eh, algunas veces la cascarilla incluso no la usa, y ese grano que queda después de la cascarilla se selecciona lo que se llama grano verde y es lo que se exporta, ¿no? Para que después sea molido, perdón, tostado, molido, se prepare la taza, incluso el residuo del café después de haber preparado la taza, también no se usa. Incluso ahorita pues hay empresas que usan ese residuo con una resina para hacer tazas, hacer recipientes. Entonces, algunos casos, por ejemplo, que se han utilizado desde la economía circular, por ejemplo, los semilleros. En muchas familias de productores se recomienda utilizar el semillero de la derecha, el semillero plástico, ¿cierto? Ahorita, dentro de la economía circular, se beneficia el uso de los recursos de la misma chacra. Entonces, la familia siembra en las guaduas o los guayaquiles y ellos mismos allí hacen su semillero. Esto, pues, por supuesto, tiene un beneficio ecológico enorme porque no utilizan plástico, utilizan los materiales de la propia finca, lo que le genera un beneficio económico porque es un ahorro en el costo de la bandeja plástica. Ellos no tienen que comprarla y no son baratas. Una bandeja plástica puede costar 50 soles y un productor normalmente, productor de café, tiene alrededor de entre 3 y 5 mil plantas por hectárea. Entonces, germinar esa cantidad de plantas pues requiere muchas bandejas plásticas, no es tan barato. Entonces, en cambio, en un semillero como el que estamos viendo, el semillero ecológico es mucho más económico y, por supuesto, puede tener muchísimas más capacidad de producción de plántulas, ¿no? Otra ventaja es que en los semilleros ecológicos, como el que ven ahí de Guadua, la desinfección del sustrato se hace con agua caliente. Pero si tú le pones agua caliente al de al lado, pues se derrite el plástico, ¿no? Tienes que utilizar desinfectantes químicos, ¿no? Para el sustrato. Entonces sí es mejor también como beneficio económico el semillero ecológico. Y socialmente pues se produce materia orgánica y un trabajo comunitario y una dependencia y se va rompiendo la dependencia del uso de plástico. Aquí es muy importante en este tipo de emprendimientos, hay varios emprendimientos donde los chicos y las chicas de diferentes zonas del país ayudan a las familias a instalar estos semilleros, los hijos y las hijas de los mismos productores. Algunas cooperativas tienen que tener comités de jóvenes, entonces estos comités de jóvenes se capacitan para instalar este tipo de semilleros y les ayudan a las familias, porque muchos productores de café y productores de café en América Latina son personas mayores de edad. Entonces también hacer esto demanda un esfuerzo físico y estos emprendimientos de chicos y chicas, pues la familia les reconoce el pago por la instalación y el mantenimiento de semilleros e incluso los chicos también cobran un porcentaje de las plántulas germinadas para venderlas, ¿no? Bien interesante este modelo. Por ejemplo, otro caso que pueden haber de estos emprendimientos en el caso de la fermentación es este que tiene la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que es el Ecomil. En la fermentación natural, el volumen de agua que se utiliza pues puede estar del orden de los 4 a 20 litros de agua por kilo de café de pergamino seco que saques. Y el agua residual del lavado del café pues tiene una carga orgánica importante, muchas veces no se trata y va directo a la quebrada y un litro de agua de beneficio contamina 800 litros de agua de quebrada. Entonces lo que hizo la Federación Nacional de Cafeteros fue decir, no, eso no puede pasar, no puede ser que la producción de café de Colombia nos esté contaminando el agua y nos esté enfermando a las familias. Entonces vamos a cambiar esto y las familias que pertenecen a la federación se les incentiva para que dejen de utilizar la piscina de fermentación de la izquierda por el sistema Ecomil de la derecha.
que tiene un volumen, tiene de diferentes tipos de capacidad. Hay el Ecomil de 500 litros, el de 1500 y el de 3000, dependiendo del tamaño de producción de la chacra de café. Y ahorra llega a un uso de entre 0,3 y 0,5 litros de agua por kilo de café pergamino seco. O sea, el ahorro es sustancial en agua. Y el lixiviado se utiliza para producción de otras cosas, macerados de café, violes, caldos para plagas, para control de plagas también, caldos orgánicos para control de plagas. Entonces es muy interesante este cambio de tecnología, ¿cierto? Desde la economía circular. Otro caso que les tengo ya el último para cerrar esta charlita del día de hoy es el uso de la pulpa de café. La pulpa de café no se utiliza, casi siempre es para hacer compost, pero resulta que algunas empresas han aprendido que la pulpa de café la pueden deshidratar y con la deshidratación de la pulpa de café pueden preparar alimento o concentrados para alimento de ganado. Entonces genera una menor dependencia de pasto y el ganado utiliza este tipo de pulpa que tiene una muy buena capacidad, digamos, muy buena nivel de nutrición, mejorando la productividad ya sea de carne o de leche. Esto es bien interesante porque además también permite que el ganado pase de ser extensivo a estabulado con este tipo de alternativas. En otros casos, la pulpa de café la deshidratan y se vende como para hacer mates o infusiones de cáscara de café, de pulpa de café deshidratada, que incluso puede ser más costosa que el mismo café. Ya con todas estas ideas que hemos visto, que se nos abren todas las posibilidades desde los 10 principios de la economía circular, ahora viene el emprendimiento. Emprendimiento es la capacidad que tiene una persona de realizar un esfuerzo adicional para lograr una meta o un proyecto. Lo usamos recientemente la palabra emprendimiento para pensar en empresas o en proyectos. Y si tenemos entonces muchas oportunidades desde la economía circular, los emprendedores, las emprendedoras, hombres, mujeres, que tienen esa capacidad, esa chispita en su corazón para salir adelante de maneras innovadoras y creativas, pueden utilizar todo su potencial para definir objetivos personales, identificar el problema y a resolver y la solución con este negocio desde la economía circular, conocer el perfil y comportamiento de los clientes, fortalecer su propuesta de valor, realizar un producto o un servicio que pueda ser viable económicamente para el mercado, viable y beneficioso para, digamos, ambientalmente y también socialmente, ¿cierto? Se diseña ese modelo de negocio, que ya puede ser otra charla en otro momento, cómo se hace un modelo de negocio. Se realiza un plan de negocio, viendo muy bien el marketing, las ventajas, la operación legal, flujo de caja. Ahí es muy importante, los emprendedores necesitan tener una muy buena capacidad y capacitación en manejo administrativo, financiero y contable. Casi siempre los emprendedores fracasan por no tener una buena capacidad de manejo administrativo. Y fortalecer su plan de marketing digital y finalmente pues poder escalar el negocio, ¿cierto? Entonces, si logramos que la economía circular se vuelva esos 10 principios en alternativas para muchas personas, logramos disminuir los niveles de desempleo y logramos contribuir a un planeta mucho más sostenible. Entonces, nosotros pues desde la Facultad de Ingeniería Agraria de la universidad, desde la Facultad de Economía de la universidad, queremos darle las gracias por este espacio en lo que queremos compartir esta charla, que es más una charla para motivación en torno a la economía circular. No sé si tengamos tiempo para alguna pregunta, Rodolfo, y si no, pues la podemos responder vía correo electrónico. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, profesora María Mercedes. Lo primero es felicitarla, realmente ha sido una charla muy interesante. Yo estaba entretenido todo el rato escuchándola, aprendiendo. Estábamos escribiendo aquí internamente que hemos aprendido en una hora enorme cantidad de datos de información.
Entonces, yo creo que esto queda poco. Necesitamos charlas como esta, yo creo que periódicamente para generar conciencia. La felicito nuevamente por el tema, cómo lo ha tratado. Ha hecho realmente toda una presentación brillante de los temas, de las 10 aspectos que hay que considerar hoy día, la economía circular, la responsabilidad que tenemos todos, cada uno de nosotros hoy día, los jóvenes, los niños, sobre todo los futuro, que le vamos a dedicar, no hacemos algo ya. Entonces, el tiempo se hace corto. Hay unas preguntas que quisiera leer aquí, que me han dejado de algunos estudiantes. Profesora dice, ¿de qué manera nosotros como estudiantes podemos contribuir al desarrollo de la economía circular? ¿Qué podríamos decir ahí con respecto a esa pregunta? Mira, casos son muchísimos. Tenemos, por ejemplo, un caso, y seguramente si están acá, las y el Pucuni es el ejemplo. Son estudiantes de la Universidad de la Católica de nuestra sede en Nueva Cajamarca. Estas tres chicas y este chico maravillosos, se creó este emprendimiento para que ellos pudieran dar solución a un problema que es el acceso a agua potable de las familias amazónicas en condición rural dispersa. Utilizan todos los materiales de la zona, materiales de la misma chacra, para construir soluciones de captación, transporte, almacenamiento, filtración de agua, conducción y también potabilización de agua. Entonces estos chicos tienen su empresa que está funcionando, lleva ya un año, un poquito más de un año funcionando, que ha ayudado a cambiar la vida de las personas en su comunidad y que además genera una rentabilidad para ellos, porque las familias pagan, digamos, pueden pagar estos sistemas de potabilización de bajo costo a partir del dinero que proviene del carbono. Nosotros como proyecto, como universidad tenemos un proyecto de carbono con la Corporación de los Bosques Bancos de Colombia, y entonces lo que hacemos es habilitar esos ingresos a las familias que las pueden utilizar para solucionar su problema de acceso a agua y que los niños pues no se mueran o no se enfermen por enfermedades diarreicas agudas o enfermedades. Hay muchas formas, o sea, donde tú encuentres o donde ustedes encuentren la manera de reutilizar, de reciclar o de darle un mejor uso a un producto, entonces pueden tener ahí una alternativa. O sea, convertirla ahora en un plan de negocio es otra cosa. Pero el primer paso es identificar dónde, en cadenas de valor, en cadenas de suministros. Ha sido muy interesante muchas de las alternativas. Investiguen y van a poder crear ustedes incluso su propia empresa en función de estas alternativas que te ofrece la economía circular. Excelente. Mire, justo han puesto una pregunta por lo último que acaba de decir, investigación. Porque creo que nosotros y los jóvenes, sobre todo, están preguntándose cómo podemos hacer investigación si nosotros de repente tenemos una idea, tenemos una intuición, por aquí se puede hacer reciclado, podemos recuperar algunos residuos sólidos que se están botando y los podemos reutilizar. Entonces la pregunta, ¿cómo podríamos hacer para que los estudiantes realicen investigación vinculadas a la economía circular? ¿Hay de repente algunos tips por ahí, algo que se pueda hacer? El primer tip es pensar, es romper algunos paradigmas, que la investigación es costosa, que la investigación solamente la pueden hacer los investigadores, que requiere un profundo manejo y conocimiento de la estadística. Eso no es así. Todos podemos generar investigación, investigar, averiguar, comunicarnos, datarnos bien, mirar alternativas para nuestro emprendimiento, para nuestra idea, ¿cierto? Por ejemplo, decíamos, mira, qué bueno fuera poder tener un emprendimiento que nos permita llevar secadores solares a los productores de café de la Amazonía, ¿ves? Y qué chévere que pudieran ser secadores solares con productos de la misma zona. Entonces, ¿qué productos hay en la misma zona? Averigüemos qué hay. ¿Cuánto cuesta, cuánto es la distancia de los productores? El traslado. ¿Cuánto me cuesta el traslado de materiales? ¿Cuánto? O sea, eso es la investigación que hay que hacer. Y también podemos hacer mucho más, investigaciones mucho más interesantes. Por ejemplo, en el Centro en el Centro de Investigaciones Biológicas de la universidad, en el CIP que tenemos en Ancón, hicimos muchos ensayos cuando estaba Diego Cárdenas, profe en la universidad, de diferentes alternativas
de abonos orgánicos, incluyendo incluso el uso de algas, el mismo uso de los residuos de la cafetería de la universidad se utilizaban para hacer producción de abonos que se vendían en muy bajo precio a productores de hortalizas en las zonas cercanas de la universidad. O sea, el mundo está abierto a oportunidades. Entonces, la mejor recomendación es eliminar paradigmas y más bien comenzar a tomar acción. No es difícil. Lo que pasa es que pensamos que todo es difícil, nos gusta, las generaciones van, cada vez que van pasando las generaciones, nos volvemos un poquito más facilistas, nos cuesta un poquito más el esfuerzo. Pero mira, un esfuerzo con una muy buena idea es un éxito asegurado. Excelente. Bueno, profesora, creo que el tiempo nos ha ganado. Mira, acá está escribiendo un joven de Atalaya, se llama Jorge Dávalos, y justamente agradecía y muy interesante también la ponencia suya. Y bueno, él quisiera también saber cómo hacer esto de la economía circular. Yo creo que el tema da para mucho. Ojalá podamos contar nuevamente con usted para una segunda charla, de repente en el tema más técnico del emprendimiento, porque ahí creo que hay mucho también por aprender y llevar la economía circular a ese tipo de proyectos. Así que la felicito nuevamente, les agradezco toda su exposición, su ponencia, su tiempo. Nada, solamente expresarle los agradecimientos y pedirle una fotografía que solemos hacer al final de cada ponencia, y le pedimos a todos los que están presentes en este momento para que enciendan sus cámaras, por favor, y sacarnos la foto de rigor. ¿Ya? No sé si ahí, Judith, nos puedes acompañar, nos puedes indicar. Judith, tienes que subir tu... Sí, gracias, profesor Rodolfo. Muchísimas gracias, doctora María. De verdad interesante todos los ejemplos que nos ha dado de economía circular. Hay tanto que aprender. Y bueno, en sí, el hecho de que si empezamos ahora, pues poder lograr de repente tener, contribuir al desarrollo de la economía, una economía sostenible, ¿no? Y de verdad uno a veces se pone a ver, ¿y qué está haciendo nuestro país en eso? ¿No? Y hay empresas aquí en Perú, gracias a Dios, que están aplicando esto de la economía circular. Incluso el día martes tuvimos de invitada a una ponente de la empresa Lolotec que aplican economía circular y nos habló bastante sobre este tema. De verdad, muy agradecidos por su ponencia. Invitamos, por favor, a todos a activar hacer las capturas correspondientes. Gracias, gracias Cecilia, gracias Jorge. A ver si de repente, no sé, en todo caso si colocan un emoji, un corazón o un like para poder hacer las capturas. Perfecto. Gracias. Ok, miramos 3, 2, 1. Un minutito, por favor, permítanme guardarlo. Excelente. Muchísimas gracias, profesor Rodolfo. Muchísimas gracias, doctora María. Un gusto. Gracias a todos. Muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo y que tengan un lindo fin de semana.